Gloria a su nombre. Bendito tu nombre, Señor. Gracias en esta mañana, porque tu presencia es tan fuerte, Señor. Y tú te acercas a aquel que ha venido con deseos de que le hables al corazón. Y tengo expectativas, Señor, de lo que harás en esta mañana. Lo encomendamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Es un gozo poder estar compartiendo este tiempo la palabra del Señor. Hace algún tiempito que no estamos compartiendo este tiempo. Hemos estado en algunos otros lugares y doy gracias al Señor en esta mañana por poder estar aquí. Y más con esta ceremonia tan hermosa que nos habla del corazón. Me sorprendió el Señor cuando leí el texto allí de Ruth 1:16. Dije, Señor, es justo lo que voy a estar hablando en esta mañana. Ruth 1:16. Y la palabra que tengo en mi corazón en esta mañana tiene como título Prueba en medio de la prueba. Prueba en medio de la prueba. Y quiero que vayamos al libro de Ruth. Libro de Ruth 1. Dice la palabra del Señor, y voy a leer no todo el texto de Ruth 1 al 18, voy a leer algunas partes. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dice más adelante el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Padre, en esta mañana te doy toda la gloria y la gratitud por darme la oportunidad de compartir esta palabra. Ruego que el Espíritu Santo me hable a mí y hables a cada uno del que vino en esta mañana deseoso de llevar una palabra para el resto de su vida. Una palabra que sea influyente, Señor, en su vida personal, en su vida familiar,
en la sociedad en que nos toca vivir. Señor, oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que un varón llamado Elimelech, viendo la necesidad que había en el entorno allí en Belén de Judá, había un tiempo de una hambruna. Y viendo que no había recursos, se decidieron ir a los campos de Moab, a una distancia aproximadamente unos 130 kilómetros en aquel entonces, sin medios de transporte, en un lugar desértico, pasando por orillas del Mar Muerto. Los campos de Moab es la actual Jordania hoy, así que bastante distante en el oriente. Cuando pensamos había hambruna, algunas personas creen que en la actualidad tener hambre es decir, no encontrar la marca del yogur que nos gusta, frutado o con distintos sabores. Algunos piensan que tener hambre es no encontrar la milanesa finita o la que viene de soja, esa rica. No, esta era una hambruna de verdad. Era una necesidad muy profunda que llevaba a dejarlo todo, dejar la casa, dejar el pueblo, dejar la familia, subir en un burro, en un camello y salir a donde fuera, con tal de solucionar una necesidad terrible. Hubo hambre en la tierra, dice la palabra del Señor, y cuando dice en el tiempo que gobernaban los jueces, tenemos que ver el contexto, y el libro de Jueces nos habla cómo era ese gobierno, cómo era el gobierno de los jueces, el gobierno humano, el gobierno de los hombres. Y dice el final del libro de los jueces, allí cuando comienza el libro de Ruth, el último versículo, dice el verso 24, el verso 25 dice del libro de jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había ley. Sálvese quien pueda. Hagamos lo que sea. Venga lo que venga. ¿Te parece algo parecido en estos tiempos en ciertos gobiernos humanos donde cada uno hace lo que bien le parece? Cada uno hace lo que se le venga a la mano. Y esto era lo que ocurría en aquellos tiempos, y a consecuencia de ese vivir sin límites, sin ley, sin ningún límite en nada, sin nada que me impida, trajo consecuencias. La tierra tenía hambruna. Y mis hermanos, cuando nosotros miramos el entorno donde usted y yo nos toca vivir y vemos un mundo en derredor, vemos un mundo con necesidades terribles. Leía en estos días que en distintos pueblos de América Latina y en el mundo entero, pueblos que atraviesan crisis terribles, pueblos que tienen también un hambre, una necesidad de salir de su entorno y que están emigrando a otros lugares a consecuencias terribles. Vemos pueblos con hambre, con pérdidas de derechos humanos, violentos, faltas de agua, con escenas dantescas. Leí, por ejemplo, lo que está ocurriendo allí en el tapón del Darién, en el paso de Colombia para Panamá. Más de 130.000 venezolanos pasando por medio de la selva, con niños, solamente llevando una bolsita con los documentos y habiendo vendido todo para tratar de llegar por Centroamérica a Estados Unidos en medio de la selva. Situaciones terribles. En el año pasado más de 130.000 hombres pasaron, de los cuales 29.000 eran niños. Niños que algunos de ellos sirvieron para pagarle a los coyotes. Sí, te lo doy, con tal que me hagas pasar al resto de la familia, te doy a esta. Entregando niñas para ser vendidas para la trata
o situaciones de las más violentas. Otros emigrando de África hacia Europa, en 3 puntos, por Marruecos, la parte más estrecha del Mediterráneo. Otros por Libia, tratando de llegar a Italia, tratando de cruzar por el mar Mediterráneo a la isla de Lampedusa, allí una isla cerca de Italia, y otros tratando de llegar a Grecia con unas pequeñas barcazas, días flotando, familias completas en una barcaza, días yendo de cuerpo encima de la barcaza entre ellos, con niños, con hambre, con sed. El mundo está hablando de situaciones terribles. Y uno diría, bueno, esto ocurre muy lejos de aquí. El domingo pasado regresó mi hermana, la pastora del Chaco, estuvo un mes en Mozambique. Fui a visitar a una misionera que hace 15 años está trabajando allí en Mozambique con niños en un hogar. Tiene 102 niños. Recibe por mes $300 para darle de comer a los niños. 2 veces en el día, un poquito de una polenta con algo, con una salsita arriba. En derredor del hogar hay una empalizada con alambres, porque hay del otro lado como 500 niños que deambulan esperando que algo les quede de este lado para comer. Hay un mundo que tiene hambre, hay un mundo con necesidades. Y yo no quise poner imágenes para que no nos vayamos con esas imágenes tan terribles. Por lo que quisiera en esta mañana que el Espíritu del Señor, la palabra del Señor penetre en nuestros corazones, no solamente en las imágenes terribles. Y uno dirá, bueno, esto ocurre lejos de aquí, esto ocurre en África, esto ocurre... Mis hermanos, en el norte argentino encontramos pueblos originarios como los Huichis, los Tobas, los Chorotes, que se van moviendo buscando agua. Recordarán aquella historia de ese niño que apareció diciendo, tengo hambre de agua. Esto ocurre en nuestro país. Y dice que Elimelech se movió hacia Moab porque había hambre. Dejó todo. Dejó sus conocidos, dejó su casa y se fue a la tierra de Moab. Y allí llegó con Noemí, su mujer, y sus 2 muchachos. Crecieron y los 2 jóvenes se enamoraron de 2 mujeres y contrajeron matrimonio. Y dice que en ese campo Elimelech murió. Y allí, luego que se casaron los muchachos, dice que al poco tiempo también murieron Malón y Kelión y quedó Noemí. Ahora, cuando veo todo el pasaje bíblico, puedo ver 4 aspectos de este pasaje que quisiera que el Señor nos grabara en nuestro corazón. En primer lugar, mis hermanos, veo que en ese mundo de necesidad, del cual usted y yo conocemos que existe. Y gracias a Dios que no lo pasamos en esa limitación tan terrible como lo pasan otros. Pero hay un mundo que necesita, quizás no comida, necesita una palabra, necesita un mensaje transformador, necesita un mensaje que pueda cambiar y darle esperanza a este mundo. Y somos nosotros, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, los que estamos llamados a transmitir este mensaje. Hay un mundo que está necesitado. Lo primero que quiero hablar y que se nos grabe, hay necesidad. Hay necesidad en su barrio, hay necesidad en su vecino, hay necesidad en San Antonio, hay necesidad en Tanti, hay una necesidad en nuestra provincia, hay una necesidad en nuestro país. Me contaba mi hermana que estando en África ella llevó algunos dólares y hizo un cálculo para comprar un yogur, calculando el valor de nuestro peso, lo cambió en dólares y luego lo
transformó en la moneda de Mozambique. Costaba igual que Argentina. Nuestro peso valía exactamente como uno de los países más pobres del mundo. Cuento esto para que pensemos a quién votar próximamente en las elecciones. Argentina al nivel de uno de los países más pobres del mundo. Hay necesidad en nuestro país, hay necesidad que nosotros oremos a Dios diciendo: Señor, ¿quién va a gobernar nuestro país? Señor, ¿cómo vamos a cambiar la educación? ¿Cómo vamos a cambiar este país? Señor, somos la iglesia, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Señor, hay necesidad en mi país. ¿Qué hago, Señor, como pueblo tuyo? Dame la dirección, Señor. Sácame las pasiones del corazón. Sácame mis intereses. Sácame lo que a mí me gusta. Demostrame lo que vos querés. Hay un mundo que está necesitado, mis hermanos. Elimelec vio la necesidad y se movió. Hay necesidad y hubo una situación terrible. En medio de llegar a ese lugar, a los campos de Moab, no era tan sencillo. Tenía una cultura diferente, tenía un lugar que no conocía la familia de Elimelec. Y en medio de ese tremendo acomodarse, adaptarse a ese nuevo ambiente, se muere Elimelec. Una prueba terrible, moverse a un lugar para ver si hay un cambio y se muere el hombre de la casa. Y queda la viuda con sus 2 muchachos y se casan en ese lugar. Y bueno, al menos se casan mis muchachos. Y se mueren los muchachos. Prueba en medio de la prueba, en medio del dolor, sobre llovido mojado. Ahora me pasa esto. Nos venimos de Belén de Judá a este lugar pensando que algo va a cambiar. Se muere mi marido, se mueren mis muchachos. Quedo viuda con 2 viudas jóvenes. Sin embargo, Noemí, en medio de esa situación, en medio de la prueba, Noemí sigue confiando y sigue manteniéndose en integridad. Sigue manteniendo una vida de confianza. Necesidad, prueba e integridad. Esta viuda no flaqueó. Esta Noemí no flaqueó. Esta Noemí se mantuvo porque ella sabía que era portadora del mensaje esperanzador. Esta viuda tenía el mensaje que vos y yo tenemos para dar a este mundo. Mis hermanos, Noemí, esta viuda, debió vivir lejos de su familia, lejos de lo que a ella le daba seguridad, con nostalgia, con escasez, acomodándose a lo que viniera, tanto ella como sus 2 viudas jóvenes. Y en un momento dado, ella les habla a las dos nueras y le dice: vuélvanse a su tierra. Pero mientras ella estaba en esa condición, no dejaba de orar, no dejaba de buscar la presencia de Dios, no dejaba de tener comunión, aunque pasaba momentos muy difíciles. Y allí se enteró, según leo allí en Ruth 1:6, dice que se enteró que en la tierra de Belén Dios le había visitado y había enviado pan sobre la tierra. Mis hermanos, Noemí en medio de la prueba, en medio de la escasez, no dejaba de orar, no dejaba de leer la palabra, no dejaba de arrodillarse, buscando la dirección de Dios. Y el Espíritu Santo le reveló que Dios había visitado la tierra de Belén de Judá y le había dado pan. Cuando estés en prueba, cuando estés en alguna necesidad profunda,
Cuando veas que sobre llovido mojado, cuando veas que te llegó la factura y no la podés pagar, y cuando te llega la otra, y cuando llega el compromiso, no dejes de orar, no dejes de buscar la presencia del Señor, porque Dios traerá una palabra y te dirá que Él no se olvidó de ti, que Él no te ha abandonado, que Él tiene todavía provisión para tu vida. Noemí, en medio de esa soledad, de esa desazón, seguía buscando la presencia de Dios, y el Espíritu le reveló que en los campos de Belén Dios había enviado pan. Y mis hermanos, dice la palabra del Señor que esta mujer mantuvo en medio de la prueba el gozo, conforme nos dice allí en Santiago 1, de 2 al 15. Dice: tened sumo gozo cuando os halléis. A ver si lo tenemos al texto. Santiago 1, 2 al 15. Dice, a ver. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra produce paciencia, de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mantenernos con sumo gozo en medio de la prueba parece una locura, pero esta es la bendición de creer en un Dios que tiene salida, de un Dios que tiene una carta en la manga que yo no la sé, que Él tiene provisión para mí mañana, aunque hoy no tenga nada, aunque me den vuelta y no tenga ni pelusas en mis bolsillos. El Señor tiene una salida. Cuando oramos y cuando le buscamos y nos gozamos, decimos: Señor, soy tu hijo. Cada mañana, mi hermano, gócese en el Señor, aún en medio de la prueba. Noemí era esa mujer que estaba desolada, sin marido, sin sus hijos, con 2 nueras viudas. Sin embargo, mantenía el sumo gozo en su corazón en el tiempo de prueba. Lo segundo que esta mujer hizo en medio de esa dificultad era mantener su integridad. Su integridad es mantener su vida completa. No una partecita. No se mandaba la parte de hacer algunas cosas como cristiana. No, era una cristiana completa. Integridad significa completa, cabal, plena. A veces cuando tenemos alguna dificultad o atravesamos alguna prueba, alguna necesidad, nos damos algunos permisos. Y bueno, si las cosas van mal, y bueno, si hay que macanear, macaneamos, si hay que mentir, mentimos, bueno. Le dije que le voy a pagar el lunes, qué sé yo, ni sé si es el lunes, qué sé yo, le pago cualquier día. No, mi hermano, en medio de la necesidad mantengamos la integridad. Somos los hijos de Dios, somos el pueblo que es la luz, somos el pueblo que es la sal de la tierra. Usted y yo no se puede dar ningún permiso, ningún privilegio. Era viuda en ese lugar, en una tierra desconocida. Podían mandarse cualquiera. Soy viuda. Bueno, ¿quién me conoce acá? Cualquier moabita que tenga alguna platita me vendría bien. Total, soy viuda. No. Soy una hija de Dios, una sierva del Señor. Debo mantener mi integridad sexual, mi integridad como mujer. Mi hermano varón, en medio de la necesidad, usted y yo estamos llamados para mantener nuestra integridad física, moral, ética. Mantengamos la palabra, mantengamos el cumplimiento, no nos demos ninguna licencia. Señor, estoy pasando por esta necesidad, pero jamás voy a robar, jamás voy a mentir, jamás voy a decir una cosa por otra, porque estoy llamado a mantenerme en este tiempo como un hijo tuyo. Hay necesidad, es verdad, pero yo soy llamado para ser la luz del mundo. ¿Cuántos permisos nos podemos dar? Bueno, porque la necesidad, ¿viste? La necesidad tiene cara de hereje. No. El Señor nos guarde nuestros corazones, guarde nuestras palabras, guarde nuestros pensamientos.
Y bueno, viste los días que nos tocan vivir, son todos corruptos, todos tránsfugas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Porque soy un hijo de Dios. Porque sos una hija de Dios. Cuando mi hermana que dirigía dijo, en el trabajo todos me dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y evidentemente que en un mundo lleno de necesidades nos van a aguijonear. Pero tenemos que mantenernos como Noemí, la integridad moral, ética. La esencia de que Dios está con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Nos movemos en un mundo con necesidades, pero nosotros estamos para mostrar la diferencia. Señor, háblame. Dice la palabra del Señor, Noemí mostró integridad en lo familiar, en sus palabras, en sus hechos, en su vestimenta, en su vida sexual, en sus palabras. Cada vez que hablaba seguramente no estaba quejándose, no estaba despotricando diciendo ¿por qué será que Dios me llevó al marido? ¿Por qué será que se llevó a mis hijos? ¿Por qué será que estoy con esa necesidad? No tengo agua, no tengo jabón para lavar la ropa, no tengo esto. De ninguna manera. Se cuidaba en el vocabulario porque estaba en una tierra con necesidades. Cuidemos nuestro vocabulario, mi hermano. Hay un mundo afuera que insulta, despotrica. Vos y yo tenemos una boca que tenemos que cuidarnos. No puede salir de una misma fuente agua salada y agua dulce. No puedo con esta boca insultar y maldecir y luego venir a la casa del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Cuando afuera estuve insultando y maldiciendo, Noemí mantuvo su integridad. Noemí buscaba la presencia del Señor. Mantengamos nuestra integridad. Ella mostró a Cristo, mostró una vida entregada, rendida, completa al Señor. Le habló a sus nueras con sinceridad, con transparencia. Le habló a sus dos nueras, le dijo, miren, si ustedes leen el pasaje, en un momento les dice, miren, yo ya soy vieja, yo no voy a tener otro marido. Y si lo tuviera, le dice, ustedes leen todo el pasaje, y tuviera hijos, ustedes no lo van a esperar. Vuélvanse a su tierra. Vuélvanse. Le habló con sinceridad. Mis hermanos, en medio de la necesidad, hable con sinceridad. Vaya al que no tiene, que no le puede pagar, vaya y dígale, te vine a ver, porque quiero pagarte, pero no tengo, pero te vine a ver. ¿Sabe cuánta gente ha solucionado deudas por ir a ver, por ir a hablar con sinceridad? Y no macaneando, no diciendo, si te prometo que el mes que viene, no sé si es agosto, septiembre, octubre, pero no, mi hermano. Sinceridad, transparencia, integridad hará que vivamos un mundo diferente. Dice que Noemí les habló a las nueras y dice que las dos lloraron. Cuando les dijo, vuélvanse, porque yo no puedo hacer nada, no tengo... Y dice que las dos lloraron. Noemí respondió, volveos, hijas mías, el verso 11, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlas hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Es decir, las dos amaban a esta mujer creyente llamada Noemí, la amaban. Y dice que lloraron cuando ella les habló con sinceridad. Mis hermanos, pero allí ocurrió algo glorioso. Vieron la necesidad en medio de la prueba, vieron la integridad de una mujer como Noemí. Y dice que
Dice el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Mis hermanos, las dos amaban a Noemí. Las dos conocían de la vida de esta mujer. Pero Orfa la abrazó, la besó y se volvió. ¿Saben cuántas personas que vienen a nuestra congregación aman a los pastores, aman a los hermanos, se sienten cómodos en la iglesia, disfrutan de la alabanza, pero en medio de las pruebas, como Orfa? ¿Qué te está pasando? No pasa nada. Yo, oro, pero no pasa nada. Por eso me volví. Porque Orfa no solamente amaba a su suegra, amaba también a sus dioses, y amaba también a su pueblo, y amaba también al cuarteto, y amaba también a la festichola, y amaba también al vino, y amaba también, no lo quiero nombrar todo lo que podemos llegar a amar fuera de la presencia del Señor. Orfa besó a su suegra y se fue. Y usted se preguntará, ¿por qué ese hermano no viene? Oramos por él, su vida estaba feliz, pero ni bien tuvo un problema. Besó a Noemí y se volvió. Pero en medio de esa situación hubo conversión. Hubo una mujer que percibió, que vio a Noemí y se convirtió, y era Ruth. Ruth, viendo a esta creyente, dice la palabra del Señor, respondió Ruth cuando le dijo Noemí, vuélvete con tu cuñada. Ella se ha vuelto a sus dioses y a su pueblo. Miren lo que dijo Ruth. Ruth le dijo, respondió Ruth del verso 16 del capítulo 1 de Ruth, te lo tiene en la pantalla, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quieres que tú fueres iré yo, y donde quieres que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mis hermanos, Ruth se convirtió al Dios de Noemí. Se convirtió de corazón. Le dijo, no me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. Donde tú fueres, iré yo. Y donde tú murieres, moriré. Una conversión plena, una entrega total. Un hombre y una mujer que se convierte a Dios está dispuesta a morir por Cristo. No solamente si el Señor me da, si el Señor me provee, si cambio el auto. No, quiero entregar mi vida de a pleno. Y Ruth se convirtió, dijo, donde tú murieres, moriré yo. Tu Dios será mi Dios. Eso es una verdadera conversión. No es un entusiasmo, no es una emoción, no es que levanto la mano y digo, amén, pastor, ore por mí. Y cuando salgo tengo un problema, me llega la boleta de PEC y ya se me cayó la fe. No, Señor, donde tú me llames, en medio de la situación que me toque vivir, Señor, soy tu hija. Y Ruth dijo, donde tú murieres, moriré yo. Y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Se convirtió viendo a una mujer en medio de la necesidad y en medio de la prueba. Ahora, pensemos el entorno. Ruth no había ido al templo. Ruth no había escuchado a Roque cantando, ni aquí a mi hermano tocando el órgano. No había ido a ningún grupo pequeño. No había asistido a ninguna clase bíblica. ¿A quién había visto? A una mujer íntegra.
Este mundo está plagado de palabras, de bla, 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 bla. Esta necesidad que tiene este mundo en derredor nuestro, Carlos Paz, su barrio, mi barrio, quieren ver personas íntegras, quieren vernos a nosotros como la diferencia, quieren vernos a nosotros como Noemí, que alabamos a Dios, que bendecimos su nombre, que no retrocedemos, que nos mantenemos firmes en medio de cualquier situación. Ruth dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú murieres, moriré yo. Qué fantástico que alguien nos esté mirando a nosotros y diga eso. Mis hermanos, Noemí predicaba con una vida entregada, predicaba con una vida puesta en el altar permanentemente. Necesitamos mostrar esa gloria del Señor. Necesitamos que el mundo vea la imagen de Cristo en nosotros. Allí en Romanos 8:29, si lo tenemos en la pantalla lo podemos ver. Romanos 8:29, dice la palabra del Señor así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que el mundo vea la imagen de Cristo en nosotros. Y eso es un trabajo diario. Eso es un trabajo, es una gimnasia de cada día. No es solamente cuando vengo el domingo. No es solamente cuando asisto a una reunión en la iglesia. Y yo estoy completamente de acuerdo con las actividades de la iglesia. Estoy completamente de acuerdo con la enseñanza, capacitación, con los grupos pequeños. Estoy completamente de acuerdo. Pero usted y yo tenemos una vida para mostrarnos allá afuera, donde no está mi pastor, donde no están mis líderes, donde el mundo me está viendo. Señor, permíteme ser como Noemí, para que otros quieran tener lo que tú nos has dado. Dice la palabra del Señor que somos la imagen del primogénito. Se convirtió Ruth, llevó a Ruth a decirle: donde tú murieres, moriré yo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi Dios. Eso hablaba de una entrega completa, espíritu, alma y cuerpo de Ruth entregado al Señor. Orfa besó a Noemí y se retrocedió y se volvió. Pero Ruth dijo: no, yo te seguiré. Yo estoy dispuesta a avanzar. Dice la palabra del Señor que Él nos sostendrá en medio de la prueba. Él sostendrá tu vida y la mía. Y quiero cerrar compartiéndoles algo, una prueba que vivimos en algún momento como familia, con mi esposa. Cuando nos volvimos de Buenos Aires a vivir a Carlos Paz, por la salud de mi esposa, que decidimos volver. Nuestra hija quedó menor, nuestra hija mayor quedó fuera del país y la menor quedó en Buenos Aires. Era toda una prueba muy difícil volvernos, dejar la congregación y venirnos. Y nuestra hija trabajaba en una empresa, nuestra hija menor. Ella tuvo la oportunidad a los 17 años de viajar a África con un misionero. Estuvo en Ruanda y fue impactada por la vida de lo que vio en África. Luego había terminado el secundario cuando viajó a África a los 17 años. Hizo 4 años en el Instituto Bíblico en Loma de Zamora y se inclinó por el área de las misiones. Se capacitó en esa área, en la parte teológica, y 4 años. Cuando nos vinimos, ella quedó trabajando en una empresa. Trabajó algunos años allí, nos extrañó, quedó sola en Buenos Aires, en la casa de una hermana viuda donde ella paraba. En medio de esa situación,
Un día en el trabajo, uno de los vendedores empezó a charlar con ella. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Y estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque mis padres están en Córdoba. ¿Vos sos cordobesa? Sí. Y que generó una amistad. Y tomamos un café. Y nosotros no sabíamos de este vínculo. Pero pasó el tiempo y lo compartí hace 10 años aquí. Que de ese vínculo nuestra hija menor se vinculó con un hombre divorciado y se dispuso a unirse con él. En medio de esa prueba que estábamos viviendo aquí nosotros, con mi esposa, la salud, vimos aquella situación que nos enteramos, que ella nos contó de lo que había decidido. Parecía que nuestro mundo se nos había derribado. Cómo nuestra hija, que se capacitó, que estudió, que le enseñamos la palabra de Dios, que le instruimos, decidiera esto. Bueno, al poco tiempo quedó embarazada y eso pareció que era la prueba sobre la prueba. Lloramos con mi esposa, buscamos al Señor, lo compartimos con nuestros pastores, compartimos la carga. Nuestra hija se unió a este hombre, estudió, fue a la universidad, se recibió de licenciada en turismo. Pensamos que todo lo que habíamos invertido en su vida espiritual se derrumbaría y que quedaría cajoneado allí. Natalia se recibió de licenciada en turismo, creó una agencia de viajes. Hoy la mayoría de sus pasajeros son misioneros al mundo. Me habló los otros días, me dijo: papá, con Daniel estamos ofrendando a las obras misioneras de África. Estamos apoyando a las misiones. Yo no le dije nada. Pero Dios nunca se olvidará de lo que Él te ha prometido. Cuando hoy veas las pruebas difíciles, no pienses que todo se cayó. Dios te sostendrá en medio de las pruebas. Él no se olvidará. Cuando leí de los niños que pasan por el tapón del Darién, y los niños que mueren en el mar Mediterráneo, y los niños que mueren en la selva, y los niños que mueren en el norte, y hoy esta noche veía a los niños aquí jugando con los autitos frente al templo, dije: gloria a Dios. Ojalá que cada uno de los padres traiga a sus niños al culto. Ojalá que cada abuelo diga: voy a llevar mi nieto al culto, porque estará la presencia de Dios impartiendo el corazón de mis nietos, de mis hijos. Estará tocando el Espíritu de Dios, porque las promesas de Dios no vuelven atrás. Aunque haya necesidad allá afuera, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Él no se olvidará de lo que te prometió, mi hermano. Solo espera tu integridad y la mía. Solo espera que cada mañana te levantes y alabes su nombre y te apoderes de sus promesas y digas: Señor, esto es para mí, esto es para mis hijos y esto es para los que creen en ti. Dice la palabra de Dios que Ruth se convirtió y luego se volvió a Belén de Judá con Noemí. Allí conoció a Booz. Lea la historia. Y de Booz tuvo descendencia, y de esa descendencia vino el Mesías. De su integridad depende que muchos cambien su vida. De su integridad y de la mía habrá allí personas que pueden cambiar su lamento en baile. Habrá muchísimas personas que pueden cambiar su necesidad en una esperanza bienaventurada. No baje los guardias, no baje sus brazos. Si está en prueba, manténgase, porque el Señor no se olvidó de lo que le prometió. Nos ponemos de pie en esta mañana. No conozco tu vida.
No sé qué estás viviendo. No sé cuál será el hambre que tienes. Quizás sea una situación económica. Quizás sea una situación matrimonial. Quizás sea una situación con tus hijos. Quizás digas, esta prueba es tan difícil. Dice la palabra del Señor, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Oh, rabarra, calla, la barra y así. Padre, en esta mañana conoces el corazón de hombres y mujeres, de jóvenes que atraviesan, Señor, pruebas. Pero bendito sea tu nombre, Padre, porque en medio de la necesidad, Señor, hay un mensaje. Nuestro Dios todavía tiene pan. Nuestro Dios todavía tiene solución. Nuestro Dios todavía extiende su mano para cambiar situaciones diversas. Oh, rabarra, calla, la barra y así. En el nombre de Jesús. Gracias por los niños. Gracias por el pueblo de Dios. Gracias porque cada uno de los que está aquí, oh Dios, está deseoso de que tú toques. Oh, rabarra, calla. Con toda libertad, mi hermano, mi hermana. Si estás dispuesto a vivir una vida como Noemí, si estás dispuesto a decirle, Señor, aunque esté en prueba, quiero mantenerme íntegro. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Te animo que puedas venir al altar y podamos tener un momento juntos. Solamente tu decisión de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Quiero ser, Señor, como aquella mujer en los campos de Moab. Oh, rabarra, calla, la barra y así. Oh, rabarra, calla. Sí, Señor. Sí, Señor. Creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Que lo harás Sí, otra Señor. vez. Sí, Señor. Presencia tuya. Presencia tuya. Yo creo en Sí. que lo harás Sí, otra Señor. vez. Sí, Señor. Sí, sí. Sí, Señor. En el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás. Sí, Señor. Sé que lo harás. Sí, Señor. Yo sé que tú mueves montañas. Sí, Señor. Sí, Señor. Sé que lo harás. Sí, Señor. Sé que lo harás otra Sí, Señor. vez. En el desierto, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sí, Señor. 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 Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré. Así como estamos, abra su corazón, dígale, Señor, estoy aquí y yo no me quiero volver igual como vine esta mañana. Quiero que grabes en mi corazón, Señor, la palabra integridad. Yo quiero ser uno de ellos, Señor. Y donde haya necesidad, envíame a mí, Señor. Allí al fondo, donde alguien se acerque, acérquese a su hermano y bendígalo y dígale, el mundo te necesita. Tú tienes la solución para esa necesidad. Oh, rabarracaya. Con los pastores vamos a orar juntos. Aleluya. Tus manos están. Sí, Señor. Señor, gracias. Gracias porque tu sierva has ungido, Señor,
para llevar solución. Para llevar solución, oh Dios, a las necesidades. Más sobre tu sierva. Más sobre tu sierva, Dios mío. La unción que pudra el yugo, Dios. Oh, rabarracaya, la barraya, sí. Más, Señor. Más sobre mi hermana. Donde le envíes, oh Dios. Donde le envíes, Padre. Tiene solución de parte tuya. Señor, sobre Oscar. Señor, úsalo, Dios, con integridad, con la presencia tuya. Oh, donde tú le muestres. Oh, rabarra, canta, la barrayas. Él te ungió. Él puso palabras en tu boca. Oh, rabarra, canta, la barrayas. Sobre tu sierva, Padre mío. Envíala, Señor, donde hay necesidad. Envíala, Señor, porque tú le has ungido, porque tú has puesto, Señor, pan en su mano para dar. Has puesto, Señor, palabra. Has puesto palabra. Oh, Señor, sobre tu siervo. Úsalo, Dios, donde hay necesidad, Padre mío. Usa estas manos, usa esta vida para la gloria de tu nombre. Oh, rabarra, canta, la barra y así. Más, Señor, más, Señor, más, Señor. Más sobre mi hermano, Dios. El Señor te envíe a lugares que jamás hayas imaginado. Oh, porque Él te llamó. Oh, rabarra, canta, la barra y así. Señor, usa tu sierva, Dios, donde hay necesidad, oh Padre, donde hay necesidad, oh Dios. Oh, rabarra, canta, oh, rabarra, calla, la palabra fluye en los labios de mi hermana. Oh, Padre, Señor, sobre mis hermanos, Señor, úsalos para la gloria de tu nombre. Donde hay necesidad, oh Dios, donde hay necesidad, oh Dios, usa estas vidas, usa a Sergio, usa a mi hermana, Dios, de una manera tremenda. Oh, Señor, gracias. Oh, rabarra, calla, oh, rabarra, calla, la barra, sí. Usa a mi hermana, Señor. Úsala, Señor. Usa su vida, Señor, donde hay necesidad. Envíala, Señor, a lugares que ella jamás imaginó. Donde hay necesidad, oh Dios. Donde hay necesidad, oh Dios. Oh, rabarracaya. Oh, usa tu sierva, Dios. Dale, Señor, de la gracia. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo. Oh. Sí, Señor. Usa a José, a Fabiana, Dios. Usa eso, Dios, donde hay necesidad. Usa a mis hermanos, Señor. En medio de este tiempo, Señor. Palabra del cielo, palabra de tus bocas. Oh, rabarra, canta, la barra y así. Úsales para la gloria de tu nombre. Sorpréndelos, Señor, donde les quieres enviar. Donde hay necesidad, donde hay hambre. Oh, rabarra, canta, la barra y así. Oh. Usa a Walter, Dios, a Laura. Envíalos donde hay necesidad, oh Dios. Donde hay hambre de ti, oh Dios. Que ellos puedan contar, oh Dios, lo que tú les has dado. Oh, rabarra, canta. Oh. Les has dado pan del cielo. Les has dado pan del cielo, Dios. Oh, lo puedan compartir, oh Dios. Lo puedan compartir, oh Dios. Lo puedan compartir, oh Dios, en el nombre de Jesús. Envía a Walter, envía a Laura. Envíalos, oh Dios. Oh, rabarra, canta, la barra y así. Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por mi hermana. Envíale, Dios, donde hay necesidad, Padre. Envíale, Dios, donde hay necesidad, en el nombre de Jesús. Oh, rabarra, calla, la barra. Gracias.
Gracias por mi hermana, Señor. Gracias por mi hermana, Señor. Gracias. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste